¿Sientes que tu realidad está cambiando de forma inexplicable? Hoy, las frecuencias estelares revelan que estamos siendo reubicados en una línea de tiempo alternativa. Bienvenidos al canal de Claudio Brun. Saludos. Somos el Consejo Arcturiano, y es un placer conectarnos con todos ustedes. Estamos muy entusiasmados con lo que está por venir para la humanidad, y es importante que ustedes también entren en un estado de expectativa positiva. Es importante que lo hagan porque, al final, quieren disfrutar del viaje. Y como ya han elegido recorrer un camino de ascensión, saben que permanecerán en este viaje durante mucho tiempo. También saben que existen muchas líneas de tiempo diferentes entre las cuales pueden elegir y, en este preciso momento, están eligiendo una línea de tiempo con sus expectativas, sus creencias y su vibración. Recibirán una experiencia que se asemeje a la vibración que están emitiendo ahora mismo. Luego, cuando cambien su vibración, obtendrán una realidad que refleje ese nuevo estado. Así que ustedes tienen mucho más control sobre el planeta Tierra de lo que imaginan, y no necesitan preocuparse. En realidad, preocuparse nunca les beneficia. Entonces, ¿por qué hacerlo? Esa es una pregunta que deben hacerse, cuando comiencen a recorrer una línea de tiempo negativa e indeseada en su mente. Pregúntense: ¿por qué estaría imaginando que ocurran todas estas cosas que, en realidad, no deseo que sucedan? De alguna manera, creen que ese pensamiento les aporta algo, de lo contrario, no lo mantendrían. Cuando recuerdan que realmente crean su propia realidad, pueden comenzar a seguir una línea de tiempo positiva, una en la que reciben cada vez más, de aquello que desean y donde la humanidad prospera. Y cuando hacen eso, se sienten bien. Obtienen el beneficio inmediato de sentirse mejor en su cuerpo físico, y esa es la señal de que se están orientando en la dirección correcta. Sus sentimientos siempre estarán allí para guiarlos, y sus pensamientos, junto con el enfoque que elijan, son las herramientas que tienen a su disposición. Pueden utilizar esas herramientas como deseen, y sabrán que las están usando correctamente, cuando se sientan bien durante el proceso. Por supuesto, habrá momentos en los que no se sentirán bien durante su viaje, pero siempre podrán utilizar esos momentos, para crecer aún más y transformarse en todos aquellos aspectos que realmente necesitan cambiar. Pueden convertir cualquier experiencia en una oportunidad positiva, que los impulse más allá de todo lo que han vivido hasta ahora. A medida que avanzan en su camino, den pequeños pasos cuando no sepan exactamente hacia dónde se dirigen, y avancen con decisión cuando lo tengan claro. Pero continúen avanzando, pase lo que pase. No existe un retroceso real. No hay una verdadera regresión, aunque a veces pueda parecerlo. Incluso cuando las circunstancias de su vida empeoren, siempre dependerá de ustedes aprovechar al máximo aquello que estén experimentando. Una vez más, recuerden que tienen sus pensamientos y su capacidad de enfoque como herramientas para guiarlos en la dirección correcta, conduciéndolos, lenta pero seguramente, hacia un futuro más brillante. Algunos de ustedes pueden verlo con claridad, otros pueden sentirlo profundamente, aunque todavía no todos tengan la misma certeza. Aquellos de ustedes que logren mantenerse firmes y equilibrados en su visión del futuro, estarán aquí para ayudar a los demás y guiarlos hacia ese futuro con una mayor sensación de confianza y esperanza. Compartan la visión que tienen para la humanidad, para equilibrar todas las historias que circulan sobre catástrofes, destrucción y desesperanza. Sí, la vida en el planeta Tierra cambiará profundamente durante los próximos 3 a 5 años, pero esos cambios serán para mejor.
Y ustedes pueden decidir qué clase de experiencia desean vivir durante ese proceso. Pueden ser de aquellos que permanezcan serenos, porque comprenden que los cambios ocurren para el mayor bien de todos. Pueden convertirse en quienes abren el camino, y sirven de guía para muchos otros en este sendero de evolución y expansión, que toda la humanidad está recorriendo en el planeta Tierra. Somos el Consejo Arcturiano, y disfrutamos profundamente conectarnos con todos ustedes. Ya vimos con el Consejo Arcturiano el mapa de los próximos 5 años, pero ¿cómo debemos prepararnos internamente para ese viaje? Hoy, los pleyadianos nos entregan la pieza que falta. Las instrucciones para la metamorfosis de nuestro corazón. Escuchemos con atención. Amados seres, reciban nuestro saludo. Poderosos y profundos cambios energéticos están ocurriendo ahora mismo en cada rincón de su planeta. La gran transformación de la Tierra no es una promesa futura, es una realidad que ya está en marcha en este instante. Por ello, se les hace una invitación sagrada. Es el momento de soltar finalmente el control y permitirse fluir a través de una serie de intensos procesos de metamorfosis. Observen cómo estos cambios se desarrollan y confíen en que cada ajuste vibratorio tiene un propósito divino. Este es, verdaderamente, un tiempo de renacimiento glorioso para todos aquellos que han elegido el honor de experimentar la vida en forma humana durante este ciclo de transición galáctica. Les pedimos con amor. Confíen en el proceso, respiren profundamente la nueva luz y aprendan a soltar sus viejas estructuras instante tras instante, soltando cada carga del pasado. A través de una expansiva y constante transmisión de la conciencia de la fuente, que hoy resuena con una fuerza sin precedentes en el núcleo magnético de la nueva Tierra, ustedes están atravesando un profundo proceso de reubicación espiritual. Se están desplazando suavemente hacia el espacio de una realidad alternativa, una frecuencia de existencia que ya se encuentra totalmente disponible y vibrando para recibirles. Esta resonancia de reconexión superior ha sido cuidadosamente diseñada para generar una transformación integral en todos sus sistemas sagrados. Estamos reactivando la plataforma de su corazón, elevándola hacia un nuevo nivel multidimensional, que refleja su diseño sagrado original, aquel que trajeron desde las estrellas. Su destino está en pleno movimiento mientras son realineados, célula a célula, con la energía pura de la nueva Tierra. El núcleo magnético de este mundo naciente está emitiendo una frecuencia específica que abrirá una serie de poderosos portales. Estos portales son los accesos a las auténticas líneas de tiempo sagradas que forman el tejido de esta nueva realidad de quinta dimensión. Deben comprender que estas líneas de tiempo no son nuevas, siempre han existido dentro de la vasta arquitectura de este universo, esperando pacientemente el momento exacto en que la humanidad estuviera preparada para acceder a ellas y habitarlas. Ahora, amados, ha llegado ese momento tan esperado. Están listos para experimentar niveles mucho más elevados de su verdadero ser, de su esencia divina. Estos niveles se manifestarán a través de su interacción consciente y pacífica con estas nuevas realidades que se despliegan ante ustedes. En este punto crucial de su viaje de ascensión, no se les exige realizar ninguna acción física extenuante, ni ningún esfuerzo externo agotador. Su labor es más profunda. Concéntrense simplemente en soltar la resistencia y permitir que el flujo universal de amor se mueva con total libertad a través de la plataforma de su corazón. Descansen plenamente en la sabiduría del no saber.
Permitan que la vida misma, en su infinita inteligencia, les revele cada paso en el momento perfecto, sin que sientan la necesidad de manipular o controlar el resultado final de los eventos. Los sostenemos con un amor que no conoce límites, mientras recorren este camino de transformación y despertar de la conciencia. Se encuentran bajo nuestra guía y protección constante. Con infinitas bendiciones, somos los Pleyadianos. Reflexión final. Familia de luz, este mensaje de los Pleyadianos es un bálsamo para el alma. A veces nos desgastamos intentando entender el cómo y el cuándo de la ascensión, pero hoy nos recuerdan que nuestra única tarea es soltar el control. Esa realidad alternativa de la que hablan no es un lugar lejano, es un estado de paz que ya está disponible en tu corazón. Si has sentido que tu vida se ha desordenado últimamente, no es caos, es reubicación. Estás siendo alineado con tu versión más pura. Gracias por acompañarme en este espacio. Si este mensaje resonó contigo, te invito a que me dejes un comentario con la frase: acepto mi reubicación en la luz. Así sabré que estás listo para estas nuevas líneas de tiempo. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo estas guías estelares que nos ayudan a transitar este gran cambio. Con este mensaje cerramos nuestro ciclo de preparación para la nueva Tierra. Nos vemos en el próximo encuentro. Bendiciones.